This meeting is being recorded. Upa, ¿te avisó a vos, Ari? A todos. Ah, ustedes saben que para grabar tengo que pedir autorización. Eso me lo decía el Meet. El Zoom no te lo dice, se ve que a los chinos les importa tres pepinos. Eh, a los americanos también, pero se hacen los... No, te vamos a preguntar por las dudas porque vamos a respetar tus derechos. Los chinos saben que no hace falta toda esa perorata. En fin, Pero ¿por qué los chinos? ¿Zoom no es chino? El Zoom, el software Zoom es chino. No sé, siento. Bueno, está bien. Aparte, vieron, no, siento que es una de las pulsiones de la posmodernidad, ¿no? Sentir. Viste que se apela a las emociones sin racionalidad. Y te lo contesté tal cual. Siento, te dije. Sin ninguna contrastación empírica, sin ninguna verificación, ni hallazgo de verdad. Siento. Siento que Zoom es chino y que por eso le importan poco los derechos. Y siento que Meet no es chino. Todo mentira lo que estoy diciendo, sépanlo. Y que por lo tanto preguntan si están de acuerdo en que lo filmemos porque esto puede atentar contra la personalidad de cada uno. Lo bueno de las redes, tanto cuestionás, es que en menos de 5 segundos ya sabemos, ya podemos saber dónde se fundó y de quién es Zoom. Yo me acuerdo por la pandemia que Zoom era chino y que decían que era mejor, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Este debate ya pasó muy rápido. Y que Meet, no sé, y después Meet mejoró un poquito. No me acuerdo de ese debate. Pero te puedo Bueno. confirmar que Zoom se desarrolló en California. Habría que Me ver si mato. ahora, pero creo no. Sigue siendo de California. Pero ahí Ryan Fernández Hernández se acuerda, dice. Está bien. Bueno, oigan. Ari quiere decir el concepto clásico de poder constituyente y trabajar con un texto que se llama, no sé cómo se llama, pero que habla sobre los... ¿Cómo se llama? Viciani y Dalmau. No, Viciani y Dalmau son los autores, o el autor. Proceso Claro. Constituyente Latinoamericano se llama. Ari quiere trabajar sobre los procesos constituyentes latinoamericanos y decir el concepto clásico de constitucionalismo. Por concepto clásico de constitucionalismo, yo le voy a poner mi beta marxista y voy a decir concepto hegemónico de constitucionalismo, que no es clásico, es hegemónico. Y bueno, el cuatrimestre pasado, no el curso intensivo, sino el cuatrimestre anterior, no dimos por constituyente porque había sido bien cubierto por Lucas. Pero bueno, esta vez vamos a darlo. Vamos a decir que con Ari, no te quiero robar, así que no te voy a robar. Quédate tranquilo. No voy a decir nada de lo que dicen. No sé qué voy a decir. Yo armé una selección de textos en donde dejé los primeros adelante, ¿cierto? Y al final de todo, unas conceptualizaciones filosóficas que nunca van a leer, pero que para mí era importante dejarles, aunque no las lean. Miren, podemos recorrerlo. Esperen que todavía sigo aceptando gente, eso me está pasando también. Como soy el administrador, estoy admitiendo mucha gente, pero mientras voy admitiendo gente... Acá. Como era mucho el tema de por constituyente siempre, le armé un link específico. Acá, ¿ven? Leen ahí. Y hacen clic acá. Y ahí metí de todo. Y son dos temas en realidad. Porque es la conceptualización
o la caracterización de lo que entendemos por poder constituyente, que está directamente relacionado con la formación del Estado argentino, o con cualquier Estado en general. Lo que pasa es que pusimos argentino porque, bueno, estamos acá. Y les dejé entonces este texto de Vidal Campos que, bueno, un poco te le impone la normatividad y la Ari lo quiere charlar. Este de Viciani Dalmau, Procesos Constituyentes Latinoamericanos, que un poco contrasta con este de que está acá arriba, lo actualiza, lo revisa. Y después dejé dos sobre la formación del Estado argentino, que entiendo que vamos a ver tal vez la clase que viene. Uno es sobre el Estado moderno, y el otro es sobre el proceso de guerras que lleva a la formación del Estado argentino y que tiene de fondo la disputa por un poder constituyente o una constitución. ¿Cierto? Esos son esos otros dos. Luego, este material extra donde aparece el presidente actual de la Corte Suprema, no tengo idea por qué lo dejé. Supongo que charlaría sobre la reforma del 94. ¿Vos lo viste, Ari? No. Bien. No sé, estaba ahí. Este PPT que lo armaste vos, Ari, ¿no es cierto? Sí. Así que seguramente te refieras a él. Este audio explica por constituyente una guía de preguntas que habremos trabajado alguna vez. Una nota que saqué de Chile vieja, pero que hablaba bien de. Esta, Aris, leerla, te podría servir para, aunque ya quedó desactualizada, te podría servir para ayornar al texto de Viciani Dalmau, porque no está mencionado Chile en ese texto. Esta nota de esta candidata peruana, Verónica Mendoza, ya no es más candidata. Esto fue cuando fueron las elecciones en Perú y se hablaba de un poder constituyente en Perú, y acá habla de reformar la Constitución. Muy buena nota. Otra sobre Chile. ¿Qué constitución quiere Chile? Ya sabemos que no quiere ninguna. Y después Sí, les dejo. Chile quiere una constitución, pero no la que habían redactado. Vamos a decir la verdad, nadie sabe nada. Y después tenemos textos que ya directamente son de historia argentina y que tienen como trasfondo la formación del Estado y la Constitución. Jorge Abelardo Ramos es un historiador, vamos a decir, contrahegemónico. Tiene un texto famoso que se llama Las masas y las lanzas. En realidad no se llama Las masas y las lanzas, se llama, a ver, espérenme. Revolución y contrarrevolución en Argentina. Estoy chiquitito, ¿no? Y son varios capítulos, varios tomos, y yo dejé ahí unas partes del primero, que es cuando arranca todo. Y ahí dejo las páginas en donde habla de los diferentes temas. Uno chiquitito de Galazo, que es también un historiador, sobre la Revolución de Mayo y las relaciones de fuerza y las tensiones durante ese periodo. Un audio sobre las reformas que introduce la Asamblea del año 13, que es una especie de poder constituyente que no llega a sancionar ninguna constitución. Unos apuntes sobre un libro de Hernán Brienza que habla sobre Dorrego, pero estas partes que menciono acá, 104, 107, 161, 169, bueno, la más importante sería esta, miren, la Convención Constituyente de 1826. Ahora me refiero a todo esto, solamente estoy mencionando los textos. Otro de Hernán Brienza, pero que es sobre Urquiza, acá están los dos, miren, Dorrego y Urquiza. Y sobre Urquiza tenemos el Pacto de San Nicolás, que es un pacto muy importante porque da lugar a la Constitución de 1853. Cómo Buenos Aires se retira de las sesiones en medio de un escándalo y no participa.
Y después tenemos la batalla de Cepeda, que va a dar lugar al Pacto de San José de Flores para la incorporación de Buenos Aires a la Confederación. Todo esto, todos estos textos que están acá, o estas páginas de Urquiza el Salvaje, se relacionan directamente con este texto que está acá arriba. La unidad a palos, conflicto regional y orígenes del federalismo argentino. Sigo. Y después les dejé apuntes de estos libros que están acá. Los mencioné. Y en la compilación tienen una partecita de John William Cook, en donde habla de la reforma de la Constitución de 1949, en realidad un año antes. Un texto de Scalabrino Ortiz, en donde compara la Constitución del 53 y la que se iba a reformar en el 49. Un pequeño apunte de la del 53, de este historiador que se llama Javier Asali, ¿sí? Y otra también de la del 53, páginas 35-74, Historia de la formación de la Constitución, acá están. Y después algunas notitas más, sobre la Revolución de Mayo, la Independencia, y algunos textos fundamentales que son parte del proceso histórico, una de Castelli, una de Artigas, y después textos específicos para la reforma del 49-57, que están acá, ¿ven? Este es una compilación de Mauro Benente, que es un ex egresado de la facultad, que trabajó en el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, funcionario de la Provincia de Buenos Aires, docente, investigador, muy capaz, y que hace una compilación muy linda de textos sobre la reforma del 49. Y estos chiquititos que están acá son de Wikipedia. Estos. Bueno, y después, fallos sobre la discusión sobre los contenidos pétreos. Si llegamos, lo hablamos. Caso Fine. Sí. Hay varias personas que están esperando para entrar. Las clavé mal. Menos mal que me dijiste. Pero no puedo aceptarlas porque no me está avisando. A ver. Tengo que dejar de compartir. Estoy tan... Espérame. 8. Ahí va, listo. Bueno, yo porque estoy contando todo lo que dejé, porque si no me van a decir, ¿qué dejó? Ahí expliqué qué dejé. Y después, ¿qué más tenía? Sí. Los últimos dos que dejé, no los van a leer, ya sé, pero por la curiosidad de alguno. Este es de Carl Schmitt y habla sobre el estado de excepción. Y después tengo a uno de Agamben, Giorgio Agamben, un filósofo italiano, que tiene un famoso texto, su obra se llama Homo Sacer, y son varios capítulos de Homo Sacer, que su obra principal dentro de un conjunto más amplio, y una de las partes se llama Estado de excepción, y actualiza a Carl Schmitt, y se mete de lleno en el debate respecto de quién decide. Son muy complejos esos textos, pero bueno, tal vez muchos se le animan. O tal vez... ¿Todos los textos son los que abarcan la unidad 2, sería? Son todos de poder constituyente. ¿De un solo tema? Sí. Ok. Pará, porque ahí estaban preguntando por el chat una cosa. Están preguntando, profe, ¿todo esto entra en el parcial o algún texto en especial? Es mucha bibliografía. Si quieren no les doy nada. Y ya. No, pará. Y listo. No van a leer todo. Yo sé que van a leer ni un décimo. Van a leer una línea del primero. Pero bueno, es mi obligación dejar los textos.
Eso es lo que pasa. Si no me resigno, eso es lo que me pasa, ¿entienden? Hagan lo que quieran, no se preocupen. Si leen un poco con el nivel que estamos teniendo en la facultad, van a probar. Si les preocupa probar, pueden dejar de venir ahora con una mano en el corazón. No sé dónde está. No pasa nada, les digo con total honestidad, no me enojo. Vayan a hacer otra cosa más interesante. Yo sé que Ingrid se preocupa porque quiere leer todo. Ingrid, no te preocupes, no vas a llegar a leer todo. Por eso dije los 4 primeros serían los más importantes, pero es mi deber, o mi responsabilidad, o mi vocación, dejarles material. ¿Está? No, yo ya sé que no es imposible. ¿Está bien? O sea, Profe, Sí, si sí. llegamos a leer todo, ¿hay algún premio? ¿quién me está diciendo eso? Por supuesto. Si leen Porque yo creo que lo voy a leer, a mí me encanta leer, pero yo lo voy a no, leer todo. es Quédese mucho. tranquilo, no se ponga mal. No, igual, no, de verdad que no me pongo mal, ¿eh? No. Gracias, Erika, por decirme también ahí. No. Yo lo que quiero decirles es lo siguiente. No se preocupen por el tema del examen. Ahora vamos a un examen y las preguntas van a ser muy sencillas. ¿Cómo fue la formación del Estado argentino? Relaciónenlo con la historia, con el poder constituyente y con la jerarquía de las normas. Ese es el examen. Le ponga la pregunta que... ¿Cómo? Disculpe que lo interrumpa, yo estoy Sí. haciendo un parcial Mm, porque yo le comenté a Ariel hace unos días que yo en realidad soy de la comisión de la tarde, sí, pero me anoté mal, sí, me sí. anoté mal, hablé con Lucas, me dijo que no había problema con que curse ahora. Yo quería preguntarle si también tengo que hacer este parcial o solo hago el que mandó Lucas de la comisión de la tarde. Escucha, ese Sofía, me lo preguntás por chat después si lo charlo con Lucas. Dale, Después gracias. dejamos un mensajito después. Pero para todos los que no tienen el problema de Sofía, que son los otros 49, ya les acabo de decir cuáles son las preguntas del primer examen. Y más o menos van a escribir 4 paginitas compactas. ¿Está? Y no van a tener tiempo. No se vuelvan locas. ¿Está bien? Pero yo tengo que dejarles el material, porque si no es como que es pobre la clase. Además, muchas veces uno recibe material que no lee en el momento en que fue el curso, que lo lee en otro momento de sus vidas, si les interesa. Si no, no. Por eso siempre digo, si alguien no tiene ganas de estar, no pasa nada. ¿Está? No es que yo no me enojo para nada. Lo que sí me enoja es cuando estén preocupados pensando, uy, esto me lo va a preguntar. No va a haber una pregunta específica. ¿Qué dice Hernán Bienza en la página 107 de Loco Urquiza? No existe esa pregunta. ¿Está? Y además, el parcial no es para hacer en el momento, es para de una semana a la otra. Con lo cual, vamos a decir que sí, que agarro una frase de un texto y la pego, la copio y la pego y digo, ¿por qué este autor dice esto acá? Bueno, ¿tienen tiempo para leer? ¿Está? Y al mismo tiempo nunca sería algo descolgado que no se relaciona con las cosas que vimos. Bien. Entonces decía, los últimos textos son muy complejos, no tienen que leerlos, pero en donde este autor, Carl Schmitt, dice, profesor de historia, profe, no me molesta leer, amo. Bueno, bárbaro. Eh, em, Trabaja el concepto de lo que él llama estado de excepción. ¿Quién decide sobre el estado de excepción? Nos pone en el punto de pensar que el poder constituyente, que es, digamos, el momento de creación del texto fundamental, puede ser una prerrogativa de uno, de muchos, de algunos, de todos o de quienes. Y el derecho constitucional va a intentar siempre sistematizarlo y ponerlo en un manual, ¿no? Porque si no, no pueden, no van a tener la posibilidad de acumular conocimiento. Es decir, si alguien no se sistematiza algunas
algunos elementos, algunas conceptualizaciones, algunas formas de organizar lo que ya existió y bajo el nombre que le dimos, poder constituyente, en un manual, nunca van a poder escribir nada. Eso no lo convierte automáticamente en verdad a eso que están leyendo. Porque puede ser constantemente reactualizado. Nos ponen un plano de un tema que no vamos a ver, pero que tiene que ver con qué es la ciencia, si es verdad o no es verdad, o cuál es la verdad construida y a partir de qué parámetros. Carl Schmitt dice que puede haber un poder, no sé si lo dice así, pero puede haber un poder constituyente, es decir, un momento de creación de la Constitución, pero siempre bajo el parámetro de aquel que decide en qué momento esa Constitución se suspende. Y tal vez lo más interesante, dice él, no es el momento en el que ahora estudiamos la normatividad de la Constitución, sino el umbral, ese lugar que es el límite entre lo que está dentro de la norma y quién decide por fuera de la norma y que pone constantemente en cuestión la materia misma. ¿Comprenden lo que les digo? Porque ustedes saben que el texto está ahí para regir, o debería, y el cuestionamiento constante es, no se cumple con lo que dice. Y tal vez esto tiene que ver con que muchos se ponen por fuera de la Constitución. Eso nos lleva también a pensar si no es que debe ser permanentemente reactualizada para ir incorporando a la mayor cantidad de población posible que se sienta amparada en ese texto, si no es un texto que deja de tener vigencia. Y los procesos constituyentes que están directamente ligados con la historia de la formación del Estado argentino o cualquier Estado, tienen que ver justamente con que en esos periodos históricos de formación no hay alguien que decida sobre el estado de excepción. Y por eso es un proceso largo de guerras que llevan a la Constitución, que la ponen en el lugar de lo que el más fuerte dice que es la Constitución. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Veo muchos chats, pero no sé de qué están hablando, así que no. Profe, Si se alguien, entiende. si alguien quiere hablar, que levante la mano y que hable, porque no puedo hablar más los chats. Todo el proceso que nosotros estuvimos viendo de historia de la Europa continental es un largo proceso que va de la Iglesia o de Dios a la Constitución, en el sentido de formas de legitimidad. Y cuando las fuerzas políticas llegan al momento del enfrentamiento, la burguesía principalmente, contra la monarquía y el aparato del Estado y sus ejércitos. De otro lado, por supuesto que contando un montón de sectores populares que tienen otro tipo de reclamos, lo que empieza a aparecer, digamos, o lo que se empieza a vislumbrar como resultado de esa tensión es el texto. Y en el momento que se impone la autoridad, aparece el texto. Mientras no haya una imposición de una autoridad, no va a haber un texto. ¿Por qué? Porque vamos a estar todo el tiempo en esa relación de fuerzas en la que no hay desempate. Están empatadas varias fuerzas, dos principales seguramente, y ninguna logra doblegar a la otra. Eso también podemos advertirlo en el proceso de formación del Estado argentino, que tiene varios procesos constituyentes, no solo uno, porque bien saben que la revolución es en 1810 y que recién el texto empieza a regir en 1880. ¿Escucharon lo que dije? Son 70 años de historias de guerras.
Y aún así, una vez que el texto empieza a regir, no todos se sienten dentro del texto, mismo hasta la actualidad. Ustedes advierten que la democracia como régimen de gobierno está en permanente discusión, y lo que está en discusión de fondo es la Constitución. En consecuencia, el poder constituyente es algo que está en permanente movimiento. Es una potencia constante que va para adelante. Es pura fuerza. Ustedes pueden conceptualizar y decir, bueno, hay un poder constituyente originario, otros que se derivan de él, pero puede haber una revolución y puede venir un nuevo poder constituyente. ¿Y de qué estamos hablando finalmente? Bueno, estamos hablando de cómo se impone el orden. Y sobre lo que podríamos trabajar es de quiénes participan en la imposición de ese orden y quiénes son los que participan activamente redactando y quiénes se sujetan, se someten o no lo aceptan. Si tenemos que decir en qué momento nace la conceptualización, yo les diría que un autor importante se llama Sieyès, con S y latina, Y, no, S-I-E-Y-E-S, lo tienen en los textos de derecho constitucional clásico. Justo ahí, Ari, te tenía que hacer la pregunta, si estuvieron viendo Francia el proceso de formación de la primera constitución, porque yo sé que conmigo no vimos nada acá de todo eso. Lo mencionamos ayer en el encuentro de ayer y hablamos de Sieyès y los aportes que menciona Pisarello de poder constituyente y poder constituido. Bueno, este autor, en el momento en que en Francia, en 1791 se declara la República, aparece en la asamblea legislativa. Tengan en cuenta esto. Ustedes van a leer que el poder legislativo, la asamblea que sanciona leyes, no es, van a leer en el texto, ¿no? No es la creadora de la Constitución siempre, sino que deberían ser, o aparentemente serían distintos órganos. El que crea la Constitución y el órgano legislativo creado por la Constitución, ¿cierto? Pero en el proceso histórico es lo mismo. Es la asamblea que se forma producto de las revoluciones burguesas, la misma que tiene a cargo sancionar un texto. ¿Sí? En la asamblea de 1791, los burgueses que conforman esa asamblea para desplazar el poder monárquico o el poder sobre todo de los nobles, se ponen a cargo la redacción de una constitución que rija para ellos. Siguiendo un poco el modelo inglés, que no sé si vimos, ya ni sé, Ari, perdón, son tantos temas, pero el modelo inglés, ¿vieron el famoso modelo del common law? La ley común. Sintetizando eso de la ley común, esa ley común es la ley popular, que impone el pueblo, que se llama el pueblo sajón, que son como los populares, las clases más populares, a las monarquías absolutas, a una monarquía absoluta. Y le dice, usted a partir de ahora, le dicen al rey, en Inglaterra, va a tener que regirse por este derecho, que es nuestro derecho, por eso es común, porque es de los comunes, no de los lores. ¿Quiénes son los comunes? El pueblo. ¿Y por qué le dicen eso? Bueno, porque el rey en Inglaterra se regía por un derecho que era el derecho real, no el derecho popular, que estaba escrito en francés. ¿Esto lo mencionaste? No, Este dato es fundamental. Escuchen esto que les estoy diciendo. El derecho de la monarquía inglesa en Inglaterra estaba escrito en francés, porque el rey era un rey normando de la región de Normandía, no hablaban en inglés. Entonces, ¿qué pasaba en Inglaterra? Lo que pasaba era que veían, vamos a llamar pueblo a todos los sectores que no son privilegiados y no son lores, ¿correcto? Más allá que dentro de la categorización pueblo haya de todo, ¿eh? No es que es una sola persona con un solo interés.
¿qué ven en ese derecho francés del rey normando? Ven un derecho extranjero. Y ven a ese rey normando como alguien que ejerce su poder por derecho de conquista y no porque el pueblo lo puso ahí. Entonces, cuando aparece la idea del common law, de la ley común, es porque le quieren imponer al rey un derecho que sea en el propio idioma de aquellos para quienes tiene que regir. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Es importante. Y a partir de ahí, entonces, es que le empiezan a decir al monarca que tiene que regirse por las leyes del pueblo, y es el pueblo el que lo pone ahí. Y por eso le imponen el derecho sajón a un rey normando que usaba el derecho francés y que ellos lo veían como extranjero. Por ley común, ellos querían una ley que respetara su propia historia, sus propias memorias, su propio pasado, su propia idiosincrasia, y no un derecho que es impuesto de afuera en otro idioma y que es extranjero y que no lo sabemos hablar. Entonces ahí empieza a aparecer esta idea del derecho como aquel que le pone un límite al poder, porque está cristalizado en la idea de que es el pueblo, ¿sí?, con sus costumbres, con sus memorias, las que les dice al monarca: señor, usted va a gobernar, pero va a gobernar con nuestras leyes, no con las leyes que usted impone desde arriba. Y en Inglaterra, es cierto que ellos no tienen la constitución escrita que nosotros conocemos a partir del librito, sí tuvieron un periodo de organización institucional, de un periodo republicano barra aristocrático con un tal Cromwell entre 1653, 1663, bueno, no sé, más o menos, y después dejan de tener la constitución escrita. Pero eso no significa que no tengan leyes que estén por encima de la voluntad monárquica. Y eso es lo que forma conceptualmente poder constituyente, ¿sí? Que es decirle a aquel que cree que está por fuera del derecho, que es el monarca, el que se pone por encima del derecho y que es el que decide sobre el estado de excepción, usted no va a decidir más sobre el estado de excepción. Ahora es en el texto en donde donde, si existiese, ¿no?, o en las leyes comunes, en donde vamos a establecer cuáles son las leyes y dónde reside, escuchen esto, y dónde reside la soberanía. ¿Y dónde reside la soberanía? En 1791, después de la Revolución Francesa de 1789, con la abolición de los títulos nobiliarios, 4 de agosto de 1789, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ahí, bueno, se impone un texto, que es medio una declaración que le saca la furia de la gente en la calle a una clase noble temerosa de la situación, porque está todo incendiado y los están matando y están quemando todo y rompiendo todo, y bueno, sale la declaración. Pero en 1791, cuando tienen que sancionar la Constitución, claro, muchos quieren participar de la sanción de la Constitución, porque si ahora el pueblo somos todos, empiezan a pensar en quién entra en la categoría de pueblo. Entonces, este autor, desde la Asamblea, conceptualiza y dice, bueno, hay un poder constituyente que es el capaz de crear aquella constitución y es el que va a crear otras instituciones que van a regir. Y divide en dos, pero sobre todo lo hace ¿por qué? Porque la intencionalidad tenía como sustento la idea de que no todos podían participar de ese poder constituyente, sino aquellos que se consideraban la gente bien. ¿Y quiénes eran? Los propietarios. Porque aquel que no era propietario no era considerado ciudadano. Sí, estamos en Francia, 1791. Pero lo dije, ¿o no lo dije? Sí. Salté de 1600... perdón, sí, perdón. Salté de 1600... 1662 a 1791.
No, peor, porque en realidad salté todo el problema que les conté con el rey Normando es de 1600. Y la Revolución Inglesa fue de 1600 a 1689. Les tardó 90 años. Fíjense que no está tan mal desde este punto de vista que yo diga que la Constitución argentina tardó en imponerse unos 80 años y todavía nos cuesta. A ellos también les costó 90 años. 1601 asume el rey Normando, 1689 asume Guillermo de Orange y le hacen firmar una carta en donde le dicen que él asume por derecho popular y no voluntad divina. Por voluntad popular y no por derecho divino, lo dije al revés. Así que bueno, no estamos tan mal. Bueno, y no, estaba diciendo que en Francia pasa lo mismo, 1791, y el temor de la burguesía que se impone a la nobleza en las relaciones de fuerza respecto a los actores principales, no tiene intenciones de que todo el pueblo participe, pero cuando hay movilización, muchos que en momentos de calma no alzan la voz, sí la hacen sentir en los momentos de ebullición. En la Francia revolucionaria de 1791, todos quieren participar, todos se sienten ciudadanos y todos se sienten en la capacidad creadora de algo nuevo. El temor de la burguesía es justamente la radicalización de la revolución. El gran temor es que la república devenga en democracia y en democracia radicalizada. Entonces ahí aparecen estas categorías de poder constituyente y poder constituido que hacen referencia directa ¿a qué cosa? A ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda categoría, o activos y pasivos, que fue una categorización que rigió durante 100 años. ¿Mm? Los sectores populares que participan activamente de las manifestaciones no son los beneficiados de los procesos revolucionarios. ¿Se entendió? No son los beneficiados, participan activamente, pero sus demandas que tienen que ver con la igualdad, más que con la libertad, aunque siempre hay elementos de ambos conceptos, no son satisfechas, son demandas democráticas no satisfechas. Por eso esa constitución que va a regir desde 1791 no va a tener estabilidad, porque no todos se sienten incluidos. Y por eso prontamente en 1792, aquellos que ven que sus demandas democráticas no son satisfechas, radicalizan el movimiento, disuelven esa asamblea legislativa, conforman otra y lo hacen por derecho propio, sin preguntarle nada a nadie, sin mirar ningún manual, sin seguir ninguna directiva ni imposición, y se autoproclaman pueblo y sancionan una nueva constitución en 1793. Todo eso es poder constituyente en movimiento. ¿Está? Bueno, a muchos no les gustó. A muchos no les gustó. En 1794, Revolución Termidoriana, es un contexto de mucha violencia. Después, a este periodo, los historiadores que quisieron denostar el periodo de Robespierre lo han llamado el periodo o la época del terror. Pues si tenemos que, con una otra mano en el corazón, decir la verdad respecto de esto, si es que hay una que no la hay, es que es todo un periodo de violencia, es un largo periodo de violencia, que comienza con las revoluciones de la Reforma Protestante, con las masacres que hemos advertido mínimamente en clases anteriores, y que culmina con el orden de Napoleón en Francia en 1799. ¿Escucharon la fecha? 1799. Es decir, de la Revolución Francesa, que tiene diferentes fases, terminamos en un imperio, pero no cualquier imperio, uno que es capaz de garantizar el orden.
Y yo también les diría que en general, cuando hay poder constituyente, lo que sigue después de eso es un periodo de autoritarismo relacionado con el orden. La gente, después de mucho tiempo, necesita orden. Y es lo primero que reclama, orden. El orden puede venir desde cualquier extracción ideológica, pero no podemos vivir en permanente conmoción. Y entonces el orden es lo que se impone, con sus consecuencias, que no siempre son positivas para todos. Y entonces, esos procesos, que son los primeros procesos constituyentes, 1791, 1793, finalmente la Constitución de 1795, que no termina con el terror, que siguen las matanzas, que siguen las guillotinas, que siguen las ejecuciones sumarias, va a terminar en la imposición de un orden, la imposición de un código, ustedes lo conocen, el Código Napoleónico, lo habrán visto en Civil 1, que no sé si se sigue llamando Civil 1, pero lo mismo da, es la imposición del Código Napoleónico de 1804, ¿cierto? Que establece libertades civiles, pero restringe todo lo que llamamos libertades políticas. Y ahí se impone, por un lado, en 1795, escuchen bien, un tema fundamental, que es la pregunta respecto de dónde reside la soberanía, que ahora lo desarrollo. Y la otra es, ¿quién está por fuera? Napoleón. ¿Dónde reside la soberanía? Bueno, en 1795 los franceses declaran que la soberanía descansa en el texto y no en una asamblea y tampoco en el pueblo. ¿Escucharon esto? Lo voy a volver a decir porque es muy importante. ¿Dónde reside la soberanía? ¿Qué sería la soberanía? Bueno, eh, aquel que es capaz de decidir qué se hace y qué no se hace, o cómo van a ser las reglas de juego. Entonces, los franceses declaran que la soberanía tiene que residir en el texto de la Constitución, justamente por el temor, escuchen esto que les va a servir para siempre, justamente por el temor que tienen las clases burguesas dirigenciales de que mayorías ocasionales se arroguen la voluntad popular e impongan su ley, cosa que también hace la burguesía. ¿Y cómo solucionan esto? Diciendo, bueno, hay un texto, no es una mayoría que puede ir cambiando todo el tiempo. Hay un texto y en ese texto debe residir, si no todos los disensos, al menos un gran consenso. Estas son las reglas de juego en las cuales nos vamos a basar para decidir quién gobierna y no va a ser la guerra la modalidad. ¿Entienden? Ese es el gran problema que quiere establecer la Constitución. Si es la guerra la que decide quién impone la ley, o son las personas a través de las reglas de juego que impone el texto y no la guerra. Y esto lo deciden así, que la soberanía reside en la Constitución, porque saben que la Constitución está redactada por ellos. Básico. En Inglaterra el problema que habían tenido era que habían decidido que la Constitución residía en que la soberanía residía en el Parlamento. ¿Por qué? Porque el Parlamento era el Parlamento burgués. A ningún burgués se le ocurriría pensar que alguien sin propiedad podría ocupar algún cargo dentro del Parlamento, porque los parlamentos eran la casa de la burguesía, ¿cierto? Pero cuando el pueblo, esto le funcionó, pero cuando en Francia el pueblo, en 1793, después de la reforma, después de la Constitución de 1791, el pueblo dice no, la soberanía no es la soberanía de la Asamblea, sino que la soberanía es popular, así lo declaran los jacobinos democráticos, la soberanía es popular, lo que el pueblo decide es lo que debe regir como norma.
a los sectores más privilegiados les importó decir que eso no podía ser así porque eso alteraba constantemente las reglas del juego y sobre todo el menoscabo o el avasallamiento de lo que ellos van a llamar los derechos de las minorías. Y por minorías entendían a los propietarios que eran minoritarios en cuanto a la población. Eso no significa que sean los menos poderosos en cuanto a las capacidades de hacer. Siguen, ¿no? Porque después tenemos la discusión, también tómenselo como nota de apunte, ¿qué es una minoría? Si una minoría es poca gente o una minoría es mucha gente, pero no privilegiada. Por ejemplo, vamos a decir, el movimiento feminista es más de la mitad de la población mundial y lo llamamos muchas veces minoría, que es una gran mayoría. Pero minoría en el concepto de que es no privilegiada. Igual, si alguien es feminista, me puede corregir porque yo no manejo esos conceptos, pero sí se entiende lo que quiero decir. Por ejemplo, los negros, por la negritud, que por cuestiones raciales pasan a ser minoría, pero son mayoría. Pero hay mucho sometimiento. ¿Siguen esto que digo? ¿Se entiende desde dónde lo quiero decir? Sí, profe. Pero entonces, ahí leí, pero entonces la soberanía era mentira. No sé qué es esa pregunta. ¿Qué sería lo de la soberanía era mentira? Habla ahí, Ryan, que veo Ryan todo el tiempo en el chat. Me va apareciendo un chat que dice Ryan, Ryan. Y Ryan está hablando todo el tiempo. ¿Dónde está Ryan? Que hable. No lo veo. Ah, Ryan, ¿cómo estás? Ahí está. Decime lo que me querés decir, a ver. No, como que entendí como que la burguesía como que quería incluir, ponele, a las personas, pero en realidad no, como que no querían perder el poder. Por eso como que no entendí si es como una mentira lo de la soberanía, eso que lo ponían en Ah, Realmente me re perdí, así que... no, está bien que estés perdida, porque la verdad es que Puedo decir una frase y después en todo caso la seguís desarrollando vos, pero sí, no sí. diría que la constitución, la soberanía, son conceptos que no sé si son mentiras, sino lo tomaríamos como una ficción legitimadora. Lo dije, lo quería decir, Simón. Está bien. Una ficción legitimadora. Sí, sí. Yo te diría más que mentira, tal vez son construcción de verdad, que no es lo mismo. No, ahí pone, yo leo Juan Ignacio y pone doble discurso. No. A mí no me gusta eso de doble discurso, ni antes leí otra cosa en el chat que mientras estaba hablando Ryan no alcancé a leer, no sé, bueno, no importa. Demagogia, no, tampoco. No, ni demagogia ni doble discurso, porque si no vamos a empezar a pensar en términos de que hay liderazgos que someten o que no dejan pensar a la gente en términos racionales como si existiera una racionalidad total y todos podemos decidir en cálculo a costo-beneficio, porque somos seres pensantes y el que nos habla nos convence de cosas que no son y nos mienten. No es así. Yo lo que pensaría mejor es, para ayudar a Ryan y a todos en este debate, en esta rica construcción, que lo que hay son un montón, escuchen esto, hay un montón de demandas populares demandas democráticas insatisfechas. Yo diría eso. De todo tipo, ¿sí? Demandas democráticas insatisfechas. Es decir, padecimientos de diferentes sectores. No hay una política de uno contra otro. Es cierto que hay momentos de tensión en los que parecería ser que es uno contra otro, los buenos contra los malos, los desposeídos contra los desposeídos, los privilegiados contra los no privilegiados, la burguesía contra el monarca, el pueblo contra la clase política dirigencial, el capital contra el trabajo, el campo contra la ciudad, pero no es así. Esa es la discursividad final que trata de resumir una conflictividad que en la base está llena de pequeñas y múltiples y equivalentes demandas democráticas insatisfechas. Y en algún momento de todas esas demandas,
una o algún discurso articulador o algún liderazgo que articule un discurso va a tratar de canalizar todas esas demandas. Eso no lo convierte ni en un demagogo al liderazgo, ni en personas bobas aquellos que siguen al líder, ¿no? Sino que eso lo que genera es una lógica de movimiento político revolucionario, que pone en cuestionamiento el orden anterior establecido. Si quieren incluso eso lo pueden poner como en esto que acabo de decir, eso sería poder constituyente. Claramente el poder constituyente no va a funcionar el poder constituyente cuando sean pocas demandas no representativas del conjunto. Y sí va a funcionar cuando exista un discurso que articule con algún concepto un poco más abstracto a todas y todas se sientan parte. Por ejemplo, la libertad. O por ejemplo, la igualdad. O por ejemplo, la democracia, que es, lo digo ahora democracia, porque es algo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Quiénes están del lado de la democracia? ¿Quiénes no están del lado de la democracia? Incluso cada uno puede elegir en dónde se pone y quién considera que es democracia, porque también es un concepto que es pasible de ser apropiado. Profe, ¿podés como que volver un toquecito? Porque medio que me perdí. Dijiste, esto pueden poner como poder constituyente y te fuiste a la democracia y ya me perdí. Perdóname, Ingrid, a ver, espera. No, está bien. Perdón, yo a veces voy muy Estabas rápido. hablando de que si había minorías no funcionaba y me quedé ahí. Repetilo que yo lo voy a enarbolar a partir de lo que estás escribiendo. A ver, dale. No, o sea, básicamente lo único que noté es que decías que no cumplía su función si había minorías y me quedé ahí. Ah, no, ya te Haciendo entendí. alusión a- Ya te entendí. No, lo que ahí estaba diciendo Ingrid es que para mí, ojo, mira, me hiciste un buen planteo. Mira, yo estaba diciendo, ahora me voy a recorregir a partir de esto, que en general uno podría pensar que el poder constituyente no va a funcionar, es decir, no se va a imponer como poder constituyente, si quienes son la representación de ese poder no logran aglutinar un conjunto grande de demandas, en donde muchos se sientan parte. Nunca la totalidad, porque siempre tiene que haber alguien del otro lado. Si no, no hay un rival. Entonces, la totalidad nunca es total, siempre es una totalidad, en ese sentido, fallida. ¿Entienden? Siempre hay un otro que constituir para crear un nosotros. Si no hay un otro, no hay un nosotros, y ese nosotros es el que lleva adelante ese poder constituyente que es un movimentismo. Pero mira bien que bien, Ingrid, un toque, que tenemos muchos ejemplos de poderes constituyentes fallidos, justamente, incluso ahí podríamos poner el jacobino, o todos los poderes constituyentes de la historia argentina, en los que una minoría intentó arrogarse el poder constituyente y falló. Por ejemplo, la Constitución de 1826 de Rivadavia, que intentó, que redacta la Constitución y la lleva a todos los confines del conjunto de las provincias argentinas, y es rechazada. Y finalmente termina Rivadavia renunciando. Perdón que hice este salto, lo vamos a ver también en la clase que viene con la historia argentina, pero hago este salto para decir, tuvimos un montón de poderes constituyentes que no lograron imponer su constitución. ¿Entienden? Sí, Nadia, era Nadia, ¿no? No sé quién me quería hablar. No, sí, igual era del otro tema, pero ya está. Me perdí, no, de Francia, que hablaban que los propietarios, o sea, el gobierno de los propietarios era el orden social y el de los no era un estado salvaje. Es como que ahí ellos hacían referencia a esta diferencia. Como, estoy hablando del proyecto de la Constitución de 1795. Ahí está claro cómo pensaban ellos y cómo dividían sus ideas, digamos. Eso. Sí, y en realidad te voy a decir, Nadia, que esa idea de que un orden de propietarios, estás leyendo yo me acuerdo, Boissy, François Pisarello, ¿no? Boissy Porque d'Anglais. te estaba Sí. nombrando a Francia, Inglaterra, entonces yo me fui al texto de Pisarello y vi esa parte. Sí, Pisarello tiene una linda cita al final del modelo francés, que si pueden ir a leerla, no me acuerdo qué página, cuando dice que cita a un constituyente de 1795 que hace la apertura de las sesiones y dice, bueno, y él dice, ¿de qué se trata todo esto finalmente? Y él
lo está resumiendo en un momento de mucha tensión y de guerras y de muertes, de guerra civil. Y dice, bueno, finalmente todo esto se trata de imponer un orden en el cual todos sabemos que lo que vamos a hacer es asegurar la existencia del rico y la existencia de todos y la propiedad de los ricos. Eso lo habrán leído, seguramente Ari lo habrá Dice, citado. de lo que se trata es de garantizar por fin la propiedad del rico y la existencia del pobre. Claro, y esa es la idiosincrasia de la época que va a regir durante más de 100 años. Más de 100 años. La idea de que el gobierno y el poder constituyente y el orden es un orden de propietarios. No piensen de propietarios como propietarios solo de tierras o esclavos. Bueno, no sé qué estarán pensando. Porque también existe la idea de que existen los propietarios de su propio cuerpo y la posibilidad de autogobernarse. ¿Sí? Pero ahí está bien claramente sintetizado, y en realidad eso viene de la mano de ¿qué? De que esto no lo charlamos. Después les dejo una clase de esto, pero que justo di ayer, el lunes, para otro curso. Cuando son las guerras de religiones, entre 1525 y 1650, más o menos, 1648, donde terminan, con un tratado que se llama la Paz de Westfalia, lo que se impone es la idea de que el monarca tiene que asegurar la vida de sus súbditos en un pacto de sujeción. Después de la guerra de religiones, la Iglesia deja de ser la garante de la paz, porque finalmente no pudo consagrarla. Y vieron que yo antes les dije, en un momento de mucha violencia la gente lo que necesita es orden, y cualquier orden se va a imponer. Y finalmente, después de la guerra de religiones, las monarquías resultan monarquías absolutas después de ese proceso, y se muestran como garantes de la paz. Entonces ahí aparece una conceptualización que tiene que ver con que son las monarquías las que tienen que asegurar la vida de sus súbditos. Y se establece la idea de que hay un pacto de sujeción entre el súbdito y sus monarcas. ¿Sí? Entonces el poder está simbolizado en la monarquía absoluta. Después de este proceso del pacto de sujeción, acá a partir de acá va a aparecer Hobbes, la idea del pacto, ¿cierto? Aparecía antes en realidad. O bueno, es contemporáneo, el contractualismo de este periodo. Después de esto va a venir la guerra, la gran batalla entre la gran burguesía y la monarquía absoluta, el reclamo o la demanda de la burguesía. Vieron que yo les hablaba recién de demandas democráticas insatisfechas. Bueno, la demanda de la burguesía es la de no pagar impuestos. Dentro del conjunto de demandas, es la demanda más importante, incluso la que llevan como bandera. Y se le imponen a la monarquía, pero lo simbolizan no en no pagar impuestos, sino que lo simbolizan en términos de libertad. ¿Cuál es la libertad? Tenemos la libertad de gobernarnos por nosotros mismos y de establecer nuestros propios impuestos. Pero cuando Boissy d'Anglès hace la apertura de las sesiones, después de que se termina de derrotar a la monarquía absoluta y de imponer la ley de la burguesía, no puede decir, sí, no sé. No dice, bueno, lo que se trata ahora es de que nosotros fijamos los impuestos, cosa que en realidad es lo que van a hacer. Y es lo que hacen efectivamente después de la revolución. Sino que van a reemplazar al monarca por el rey. Ay, qué pelotudo. Al monarca por la Constitución, perdónenme. Entonces, dice, de lo que se trata finalmente, como era el rol del monarca, es de asegurar la existencia de todos. Ese es el rol del Estado que viene a reemplazar al reino. ¿Y quién lo va a hacer si no lo hace el monarca? Lo va a hacer la Constitución. Es la Constitución de todos, que le puso un límite al poder, que estaba antes simbolizado en la monarquía y en el aparato administrativo. De hecho, después va a quedar en mucha discursividad actual esta idea de que el aparato administrativo del monarca es el que restringe las libertades individuales. Esto es un discurso muy actual. El que bien lo problematiza se llama Max Weber, que dice que el problema de las libertades son las burocracias.
Y ahí entonces el texto empieza a funcionar como una especie de bandera de lucha en defensa de las libertades. Tal vez el poder constituyente empieza a fallar, el texto empieza a fallar, a partir del momento en que no logra articular o amparar un conjunto más grande de demandas democráticas insatisfechas. Y ahí es cuando la democracia o la constitución empieza a flaquear. Y cuando en ese momento empieza a flaquear, cuando no vemos que las demandas democráticas son satisfechas, es cuando aparecen otras fuerzas que se corren de la Constitución, que se ponen el umbral por encima de la Constitución y que dicen, yo voy a decir cuál es la ley, no lo va a decidir la Constitución. Ese es el momento del estado de excepción. ¿Me siguen todo este razonamiento que estoy diciendo? Hay un montón de conceptos que estamos viendo entonces. Soberanía, texto de la Constitución, quién es capaz de reformarlo, si es un órgano específico o es un movimiento, relacionarlo también con el hecho de que no se puede esquematizar y es un proceso histórico. Voy a utilizar los últimos minutos para decir esto. El proceso argentino que vamos a ver conmigo la vez que viene, ahora los dejo a Ari. Ari ahora va a esquematizar el texto de Vidal Campos y va a hablar de los procesos constituyentes latinoamericanos. Entonces no me menciono nada de todo eso. El proceso constituyente argentino, que va de 1810 hasta la efectiva puesta en funcionamiento de la Constitución 1880, tiene 4 momentos constituyentes. Y no son poderes constituyentes separados o no del poder constituido, son momentos constituyentes, momentos de creación de una ley en la que se está tratando de abarcar a la mayor cantidad de demandas. Y tenemos la Asamblea del año 13, que tenía por misión fundamental sancionar una constitución y no lo logró. Tenemos una Asamblea que rige entre 1817 y 1819, ¿digo bien? Sí. Y sanciona la Constitución de 1819, unitaria. Es un proceso complejo que termina en la batalla de Cepeda de 1820. Lo vemos la vez que viene. Después tenemos el proceso constituyente de 1824 a 1827, que sanciona la Constitución de 1826, unitaria, que intenta imponerse a las provincias y que no funciona, y cae el gobierno de Rivadavia, que entrega la banda oriental, Uruguay. En una disputa con Brasil, venían los portugueses por ahí. El mapa no tiene nada que ver con el mapa actual, olvídense, estamos hablando de otro momento, todo, nada que ver. Y después tenemos finalmente el proceso constituyente de 1852 a 1854, que sanciona la Constitución del 53. No, perdón, no finalmente, tenemos ese, no finalmente. Que se logra, y la mayoría de estos movimientos empiezan o terminan con guerras. La Convención Constituyente del 19 terminó con la batalla de Cepeda del 20, 1820, en donde Santa Fe y Corrientes vencen a Buenos Aires, o Entre Ríos y Santa Fe, me perdí ahí. Y la del 53 es después de la batalla de Caseros, ¿sí? Entre Urquiza y Rosas. Pero no va a tener vigencia tampoco, porque Buenos Aires no va a participar, y después tenemos otra batalla, que genera otro momento constituyente con la incorporación de la provincia de Buenos Aires. Pero tampoco va a regir. Ustedes, ¿con esto qué quiero decir? No para que tomen nota de todos estos procesos, sino para que adviertan el hecho de que el poder constituyente está en pleno movimiento y hasta que no se imponga una voluntad no va a haber constitución. Recién va a regir y se va a imponer a partir de lo que nosotros llamamos la conformación del Estado moderno, que lo vemos la vez que viene. Pero, ¿qué tenemos que conceptualizar con esto? La idea de que el poder constituyente es muchas veces un momento en el que muchas fuerzas se ponen de acuerdo, no todas, nunca son todas.
porque también les diría desde un punto de vista filosófico, el desacuerdo siempre está. Sin desacuerdo no hay política, sin antagonismo no hay política y no podemos negarlo. Nunca va a existir una democracia en la que todos estemos incluidos, porque siempre hay alguien que queda afuera. Porque además esa constitución de aquel que queda afuera es lo que constituye el nosotros, el otro. ¿Entienden lo que digo? Sí, Y eso también les diría es lo que constituye verdad, porque constituye una verdad del otro lado y una mentira del otro lado. También podemos decir que cuando hay verdad, y es una sola, se impone un momento de autoritarismo. ¿Por qué? Y por el hecho de que no aceptamos que haya otras miradas. Por eso siempre desde el curso, más allá de mi propia ideología, o la que Ari tenga, o la que cada una y cada uno tenga acá, tenemos que saber que debe existir la mirada del otro para no terminar en una tensión que se lleve todo por delante. O sea, negar el antagonismo creyendo que puede existir un consenso generalizado es negar la política y por lo tanto trasladar la política a la guerra. Ese, yo les diría, es el gran desafío de lo que llamamos poder constituyente. Constituir a partir de saber que hay alguien con el cual uno no se va a poner de acuerdo, pero tiene que saber que, con el que tiene que convivir. Porque si no es guerra. Tal vez eso deberían haber pensado en Chile. O eso tenemos que ir pensando en cada uno de los momentos constituyentes. Cómo constituir con la mayor cantidad de gente adentro, con la mayor cantidad de demandas democráticas satisfechas o incluidas o consideradas. Creo que hasta acá, chicos, chicas, chiques, el chiques también es inclusión, estamos bien como para decir, bueno, hemos conceptualizado de alguna manera, si quieren, si les parece, lo que Corno es poder constituyente. Yo me tengo que ir a trabajar, pero Ari es un campeón de los campeones. ¿Y alguien quiere hacer una pregunta? Sí, Venga. en 1803, ¿la constitución de ese año era unitaria o federal? La constitución es, bueno, mira, eh, vamos a decir que eran unitarias hasta que la del 53, comillas, si fue federal, cierro comillas. Siempre es una tensión no resuelta. Siempre es una tensión no resuelta. Y por más... profe, así nomás los procesos constituyentes. Sí, vamos, tome nota, Erika. En 1800... Sí, decime. Yo tengo toda una línea histórica con todas estas fechas. Ya está, Erika, te lo va a decir Ari después, tranquila, no te preocupes. Aparte pones en Google, ¿viste? Procesos constituyentes argentinos y te debería salir. Si no, igual tranquila que la clase que viene trabajamos los textos de formación del Estado argentino. Vieron que, y para lo último, todos los textos que mencioné al principio vieron cuando uno escribe una obra, que sería esto que acabo de decir, y dice, bueno, ¿y cuál es la bibliografía? Bueno, es todo ese mamotreto que les dejé ahí. Creo que en algún momento de cada una de las cosas que dije, ese mamotreto que les dejé ahí está. No tienen que leer todo, la sintetizamos. Bueno, entonces está. Sí, y no, eso, lo de unitario y federal no es lineal, eso quería decir, ni es así. Ni tampoco podemos decir que hoy somos federales porque la dinámica de funcionamiento muchas veces, o la mayor parte de las veces, no es federal, es unitaria. Pero tampoco estaría bueno ponerle nombres porque estigmatizamos. Y a partir de que estigmatizamos, no podemos entender dinámicas o procesos de funcionamiento de la política. ¿Entienden? Entonces no está bueno que empiecen a decir, es federal, entonces esto funciona mal, es unitario, entonces esto funciona mal, porque no hay un unitarismo o un federalismo. Hay países unitarios que funcionan de manera mucho más centralizada que el nuestro. Y hay diferentes grados de distribución del poder en sentido territorial o en sentido horizontal o en sentido corporativo. Las divisiones de poder son múltiples, son temporales, son sectoriales, son territoriales, ¿entienden? Son de clase. Bueno, terminé.
¿Sigue Ari? Hacemos una pausa, se vuelven a conectar con él. Profe, Hay la mano levantada. Venga. te hago una consulta. Cuando hablaste sobre el estado de excepción, ¿te referís a cuando por tantas demandas democráticas que claramente son insatisfechas, empieza a fallar lo que se había planteado como constitución en su momento? Buena pregunta de Florencia. No, no me refiero a eso. Y está bien, Florencia, la clase que viene vamos a trabajar en extenso. Estado de excepción es el momento en que se suspende la vigencia de la Constitución porque estamos en un momento en el cual las reglas no pueden continuar porque hay, no sé, conmoción o lo que fuere, pero que hacen imposible seguir el curso o lo que llamamos, entre comillas, normalidad. Ese es estado de excepción. Está arreglado en la Constitución, lo vamos a ver la clase que viene con la formación del Estado argentino, pero estado de excepción es el momento en que se suspende la Constitución. Ah, bueno, listo. Gracias. ¿Está? Eso, de nada. ¿Listo? Suspendo esta clase. O no, vayan saliendo, si yo me quedo con Ari. Dejo de grabar.